Hipatia de Alejandría, la filósofa mártir. Su gran saber la convirtió en la figura más destacada de la escuela filosófica de Alejandría, hasta que, en el año 415, una turba de cristianos fanáticos y exaltados acabó injustamente con su vida. Hipatia de Alejandría, la más importante científica y filósofa de la antigüedad tardía, vivió a caballo entre los siglos IV y V de nuestra era, cuando la religión oficial del imperio, el cristianismo, desplazaba ya a las tradiciones paganas y ocupaba un lugar preeminente en la política y la sociedad. Su vida, obra y enseñanzas, y sobre todo su cruel linchamiento a manos de una horda de monjes enfurecidos, la convirtieron en un símbolo del paso a una nueva etapa que ya anticipaba el medievo. La figura de Hipatia ha pasado así de la historia a la leyenda, hasta convertirse para muchos en una especie de mártir del viejo mundo clásico, en un momento en el que éste se estaba extinguiendo. A mediados del siglo IV, cuando Hipatia vino al mundo, Alejandría seguía siendo la gran metrópoli helénica de la cultura y las artes. En su museo y su biblioteca, fundados por la dinastía de los Ptolomeos, se formaron generaciones de científicos, literatos y filósofos. Desde el siglo III después de Cristo se desarrolló allí la Escuela de Alejandría, vehículo de la filosofía neoplatónica, con representantes tan ilustres como Plotino. Hipatia se sumergió desde su más tierna infancia en este ambiente de estudio y discusión intelectual. Su padre fue Teón de Alejandría, conocido matemático y astrónomo que dirigía la biblioteca del Sarapeo, heredera de la gran tradición científica alejandrina. La joven se dedicó primero a las ciencias, como su padre, con quien trabajó en diversas obras, editando comentarios a Ptolomeo, Euclides y la aritmética de Diofanto, y escribiendo libros sobre astronomía y geometría. Se consagró también a las ciencias aplicadas. De hecho, se cree que inventó el hidrómetro, un instrumento para destilar agua y medir la densidad de los líquidos. Tras superar a su padre en tales disciplinas, Hipatia volvió su atención a la filosofía. Es posible que viajara a Atenas e Italia, donde quizá tuvo contacto con los círculos neoplatónicos. En cualquier caso, llegó a alcanzar un gran saber y pronto ocupó la cátedra de filosofía en la Escuela de Alejandría, donde enseñaba las doctrinas de Platón y Aristóteles, tanto a cristianos como a paganos. Sinesio, obispo de Cirene, fue discípulo suyo, y habla de ella con fervor y admiración en diversas cartas que le dirigió. Especialmente conmovedora es la última carta que, moribundo, envió a su maestra pidiendo consejo y benevolencia. El historiador cristiano Sócrates la considera la tercera cabeza de la historia del platonismo, tras el propio Platón y Plotino. Asimismo, el pagano Damascio la estimaba una gran maestra. Modelo de sabiduría, Hipatia era consultada por las autoridades de la ciudad para asuntos diversos. A su puerta acudían nobles, artistas y pensadores que conformaron acaso el último círculo académico e intelectual del helenismo. El propio prefecto de la ciudad, Orestes, delegado del emperador, se contaba entre sus discípulos. Sócrates escribió de ella: gracias a su aplomo y cortesanía, que había adquirido mediante el cultivo de su mente, aparecía a menudo en público en presencia de los magistrados, y no se sentía intimidada al asistir a una asamblea de hombres, pues todos la admiraban por su extraordinaria dignidad y virtud. A todo esto se añade que Hipatia era una mujer de enorme belleza, pese a algunas noticias contradictorias que la citan como esposa de un filósofo llamado Isidoro. Parece que nunca se casó y permaneció virgen en su escuela. Según la enciclopedia bizantina Suda,
Uno de sus alumnos se enamoró perdidamente de ella, e Hipatia, no pudiendo convencerle con su elocuencia de que cejara en su locura, le enseñó algunos paños con su menstruación, diciéndole: «¿Y esto es objeto de tu amor, muchacho? Dime qué hay de hermoso en ello». Así le hizo comprender que el amor carnal no era deseable para un filósofo que aspirase a la pureza. Sin embargo, a finales del siglo IV, Alejandría distaba de ser un remanso de paz para la filosofía y la ciencia. La ciudad estaba cada vez más agitada por las pugnas por el poder entre diversos partidos, y en particular por las disputas religiosas de los grupos cristianos. En efecto, desde al menos el siglo II, Alejandría se había convertido en uno de los principales centros del cristianismo. En ella vivieron eminentes teólogos como Clemente y Orígenes, y fue cabeza de toda la iglesia egipcia. Defensores de la ortodoxia más radical, los cristianos alejandrinos mostraron creciente hostilidad contra los vestigios de la cultura pagana, sobre todo desde que, entre 390 y el 392, el emperador Teodosio I declarara el fin de los cultos, oráculos y templos de la antigua religión pagana. En el año 391, por instigación del obispo Teófilo, el Serapeo de Alejandría fue tomado por los cristianos y sus estatuas profanadas, mientras los paganos que habían intentado defenderlo huían despavoridos y sus templos se convertían en iglesias. Pese a todo, Hipatia pudo proseguir sus enseñanzas filosóficas hasta que en el año 415 estalló una nueva crisis. En ese año, Cirilo, que había sucedido a su tío Teófilo como obispo y patriarca de Alejandría, el título que ostentaban como cabeza de la iglesia egipcia, entró en conflicto con el prefecto de la ciudad, Orestes. El motivo del choque era un debate teológico sobre la naturaleza de Cristo. Frente a la tesis de una doble naturaleza, humana y divina, defendida por el patriarca de Constantinopla, Nestorio, Cirilo y los alejandrinos sostenían el neofisismo, según el cual Cristo tiene una sola naturaleza, en la que predomina el elemento divino. En realidad, detrás de la disputa estaba la voluntad de Cirilo de defender la autonomía de la iglesia egipcia frente a la capital del Imperio de Oriente. Los disturbios comenzaron cuando cientos de monjes del desierto, partidarios de Cirilo, acudieron a la ciudad y acorralaron al prefecto Orestes con su séquito. Uno de ellos, un tal Amonio, le arrojó una piedra en la cabeza, mientras los hombres de Orestes retrocedían temiendo una lapidación masiva. Orestes comenzó a sangrar y sus soldados finalmente prendieron a Amonio, que murió torturado en el tribunal. El prefecto, cristiano pero partidario de cierta libertad y convivencia, informó de los hechos al emperador Teodosio II, pero Cirilo reaccionó astutamente y le contó su versión. El obispo proclamó a Amonio mártir de la fe, tras afirmar que había muerto torturado mientras se le obligaba a renegar de Cristo. Hipatia mantenía amistad con Orestes, y los cristianos no tardaron en responsabilizarla del conflicto que había tenido lugar. Detrás de ello estuvo seguramente el obispo Cirilo. Según algunas fuentes, en una ocasión, Cirilo vio a una muchedumbre que acudía a una lujosa casa. Cuando supo que era la escuela de Hipatia y que todo el mundo buscaba sus sabias lecciones, concibió un odio furioso hacia ella. No se podía tolerar tal comportamiento en una mujer, desde el punto de vista de los cristianos más ortodoxos. Pero seguramente su odio se debía sobre todo a la influencia social y política de Hipatia. Cirilo creó un ambiente hostil hacia ella, y cabe suponer alentó a sus partidarios, que ya acampaban por las calles de Alejandría en número abundante, para que la eliminaran. Así, un día de marzo del año 415, una muchedumbre de cristianos enloquecidos, encabezada por un tal Pedro,
interceptó a Hipatia en su carro, cuando volvía a su casa, y la derribó al suelo. Allí, según las fuentes, le arrancaron las vestiduras y la arrastraron hasta una iglesia cercana, en el antiguo Cesareo, donde la despedazaron y le arrancaron la carne de sus miembros con piedras afiladas o conchas. Luego reunieron sus restos y los llevaron a un lugar llamado Cinarión, donde los arrojaron al fuego, como si conjurasen de este modo a un diabólico ídolo pagano. La mayor parte de las fuentes, incluso cristianos como Sócrates, condenan este crimen y la actitud de Cirilo, mientras que otros, como Juan de Niquio, justificaron la postura del obispo, sosteniendo que Hipatia era, en realidad, una peligrosa hechicera. La causa de su cruel asesinato, afirma la Suda, fue la envidia de Cirilo, según unos, por su extraordinaria sabiduría, especialmente en astronomía, pero otros dicen que sucedió por la consabida insolencia y rebeldía de los alejandrinos. El recuerdo de Hipatia perduró entre los egipcios, tanto entre el pueblo como la tradición literaria, pero fue sobre todo a partir del siglo XVIII, en plena Ilustración, cuando se convirtió en defensora de la razón y mártir de la filosofía. Gibbon, en particular, narró con vigor su vida en la historia de la decadencia del Imperio Romano, hasta que, ya en el siglo XIX, Charles Kingsley le dedicó una célebre novela. Así pues, recordemos lo que dijo Sócrates escolástico sobre Hipatia. Y dijo así: había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales alcances en literatura y ciencia que sobrepasó mucho a todos los filósofos de su propio tiempo. Recordemos también que Hipatia de Alejandría fue una de las primeras científicas de quienes tenemos referencia. Fue una maestra de prestigio en la escuela neoplatónica y realizó importantes contribuciones a la ciencia en los campos de las matemáticas y la astronomía. Su brutal asesinato escenifica el paso del razonamiento clásico al oscurantismo medieval. Muchos aspectos de la vida de Hipatia son un misterio, y la principal fuente de información de que se dispone son los escritos de sus discípulos. La leyenda que se ha alimentado sobre su persona ha hecho que en ocasiones se mezclen los datos verídicos con las licencias poéticas y se dificulte el conocimiento de la científica alejandrina. Hipatia llevó a cabo un análisis matemático de los movimientos de los astros descritos por Ptolomeo en las tablas o canon astronómico. Se desconoce si formaban parte del libro tercero o si constituían una obra original. Y dijo así Hipatia: defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Por lo que se refiere a las ciencias aplicadas, sabemos gracias a los escritos de sus discípulos que confeccionó un planisferio celeste y un hidroscopio para pesar los líquidos. Diversas fuentes como el cronista eclesiástico Arriano Filostorgio, Esiquio y Dasmastio señalan que Hipatia destacó por encima de su padre en talento y logros científicos y que, a la muerte de éste, siguió sus investigaciones sin disponer de colaboradores. A partir de las cartas de Sinesio, podemos situar a Hipatia dentro de la escuela neoplatónica, cuyas ideas parten de los pitagóricos. Una sociedad científica que basaba su sistema de pensamiento en la contemplación y el descubrimiento del cosmos, palabra que crearon ellos mismos, como un universo ordenado por unas leyes cognoscibles. La naturaleza era numérica. El número era responsable de la armonía, el principio divino que gobernaba la estructura de la totalidad del mundo. Los fenómenos eran tan solo la forma en la que se reflejaban los números. Las matemáticas encarnaban la perfección y constituían su guía moral. El pensamiento, y no la observación, era el método de conocer la verdad y ampliar el conocimiento. Si bien por vía indirecta hay constancia de sus logros intelectuales,
En su vida personal, el desconocimiento es mayúsculo. Una de las muchas leyendas inventadas es su matrimonio con el filósofo Isidoro y su culto a los dioses paganos. No existe prueba alguna de que fuese seguidora de los dioses y héroes helenos. Al contrario, siempre manifestó una postura racional frente a la tradición helénica y se mantuvo al margen de las continuas disputas entre paganos y cristianos que tienen lugar por aquel entonces en Alejandría. Donde sí tomó partido fue en los asuntos municipales, ejerciendo su influencia en la esfera política y en la alta aristocracia. Era conocida y respetada por sus valores éticos y su sabiduría, y los representantes políticos, paganos y cristianos, recurrían con frecuencia a sus consejos. Fue maestra y amiga de Orestes, el prefecto de Alejandría, que era cristiano y defendía la convivencia pacífica entre todas las culturas y religiones. Recordemos, pues, que el 17 de octubre del año 412 fue el principio del fin del sueño alejandrino. Cirilo fue elegido como obispo de Alejandría, y a partir de entonces la situación cambió radicalmente. Parte de los cristianos de Egipto se opusieron a su nombramiento por sus ideas intolerantes. Orestes tampoco compartía la visión sobre los asuntos religiosos de Cirilo, que atacaba a todos los colectivos religiosos que no aceptasen el cristianismo impuesto con el pretexto de purificar la fe. Alejandría se sumió en un clima de extrema violencia. Los asesinatos entre grupos de creencias diferentes se sucedían continuamente. Para Cirilo, la influencia de Hipatia entre los altos cargos de la política imperial y municipal representaba una amenaza. Envidiaba el prestigio social que gozaba entre las capas sociales altas de Alejandría. Por ello, decidió iniciar una campaña de difamación contra ella, presentándola como una bruja peligrosa, entregada a la magia negra, que había embrujado a Orestes para enfrentarlo a los cristianos, entre los cuales la filósofa creaba ateos. La difusión de estas falsedades hizo que el mal ambiente entre la gente llegase a tal extremo que en marzo del año 415 un grupo de cristianos fanáticos, liderados por un tal Pedro, la sacasen del carruaje, la dejasen totalmente desnuda, la matasen brutalmente con fragmentos de cerámica y quemasen posteriormente sus restos en las afueras de la ciudad. Su asesinato fue consecuencia del conflicto entre el poder civil de Orestes y el eclesiástico de Cirilo, y no una confrontación entre paganismo y cristianismo, como defendieron pensadores ilustrados como Voltaire o Tolán. Los asesinos no fueron castigados. Orestes informó a Roma para que se iniciara una investigación, pero esta fue pospuesta en repetidas ocasiones. Aquellos que con su muerte, la muerte de Hipatia, buscaban imponer el fanatismo al razonamiento, a la tolerancia y a la búsqueda del conocimiento de la escuela de Hipatia, quedaron absolutamente impunes.